Cuando yo vivía, me llamaban Rosa Huanca. Mis padres murieron en un terremoto cuando aún era una jovencita y los hombres empezaron a molestarme. Me dije entonces, mejor me iré a vivir fuera del pueblo, arriba, en la chacrita. Yo había escuchado decir que si dibujaba una cruz en el piso y plantaba un cuchillo, ayudaba a espantar los malos espíritus y los malos deseos de los hombres. Así lo hice entonces, pero igual una noche ha venido el hijo de uno de los patrones queriéndome abusar. He sacado el cuchillo, me he defendido, corriendo asustado se ha ido. Borracho en la chichería lo ha contado y desde ese día nunca más me han dicho Rosa Huanca, sino Rosa Cuchillo. Han pasado los años. Un hombre bueno, trabajador y conocido, Dionisio. Un hijo grande, sano hemos tenido, Liborio. Pero cuando el Liborio, Magtacha, jovencito ya era, ha empezado la guerra en mi pueblo. Tú sabes, ¿no, mamita? Tú sabes, ¿no, joven? Tú sabes, ¿no, papá? Y una mañana han entrado los tropacunas al pueblo y han sacado a todos los jóvenes, hombres y mujeres, y se los han llevado acusándolos, dicen. Cuando hemos regresado, corriendo a la Guardia Civil, hemos ido, mana, no sabemos nada, nada hemos hecho. Serán los hinchis. ¿Dónde los hinchis entonces, mana? Nada hemos hecho esta mañana. Será el ejército. Corriendo entonces, llorando en la reja del cuartel, 1, 2, 3, 5 días, hasta que por fin ha salido un joven capitán y me ha mirado con cólera y me ha dicho: ¿qué tanto jodes aquí, india de mierda? ¡Fuera de aquí! Terruco será seguramente tu hijo. Te haremos fusilar a ti también. Con otras mujeres, cuando sabíamos que habían jovencitos tirados en las carreteras, muertos, que nadie recogía por miedo, hasta allí nos íbamos a voltear cadáveres para ver si eran nuestros hijos, y sin plata en el bolsillo regresábamos caminando. Y en medio de la puna yo decía: de repente mi hijo Liborio se ha escapado. De repente mi hijo Liborio está por aquí herido. Y empezaba a llamarlo: ¡Liborio! Y solo el eco de los cerros me respondía. Un día nos han dicho: al infiernillo vayan, corriendo hemos llegado todas las mujeres, y a Chachay allí hemos encontrado mamitas con sus guaguas muertas, jovencitos con sus manos amarradas en la espalda, muertos, y así volteando cadáveres, sacando manos, brazos, piernas. Me he ido muriendo de pena, diciéndome a mí misma que aunque sea muerta, seguiría buscando a mi hijo, cuando en eso, ¡chas! Me he visto en la parte más alta de la montaña y he comprendido todo. Y poniéndome la mano en el pecho, me he agachado y he besado mi tierra por última vez. Y viendo las casitas de mi pueblo, he dicho adiós, alegrías y penas,
Adiós consuelos y pesares, adiós. Cuando de repente he escuchado: Rosa, Rosa Cuchillo, y he volteado. ¡Ah! Y he visto a mi Aljuchay, mi perrito, que un puma de un zarpazo lo ha matado para robarme una oveja. Aljuchay, tranquila, Rosa, he venido por ti. ¿Has visto a mi hijo Liborio? Arí, sí, antes que tú ha pasado por aquí. Vamos, Rosa, ahora tenemos que cruzar el Guaño y Mayo, el río de aguas tormentosas y negras que separa a los vivos de los muertos. Y así, agarradita a mi Aljuchay, he entrado y la corriente me ha jalado para un lado y para otro. Chojloloj, chojloloj, chas, chasum, sasum, chojloloj. Y yo no sé cuántos días, cuántas horas, cuántos meses he estado revolcándome en la piedra y en la tierra, hasta que por fin un día he encontrado arena gruesa y me he arrastrado. Y allí he llegado a la orilla y ahí he visto un punco, una puerta, la puerta del Ujupacha, que a cada quien se le va a ver de manera distinta, en donde no se pueden desandar los caminos. Y allí me he encontrado con hombres y mujeres, mitad animales, mitad personas. A unos he ayudado, otros me han ayudado, otros me han hecho correr espantada, hasta que por fin he llegado donde el gran Hatun Rumi, y agachándome le he dicho: gran señor de las piedras, por mi hijo Liborio estoy preguntando. Tranquila, Rosa, tu hijo marcha delante de ti. Vamos, ahora tienes que cruzar el Coyurmayo, el río de aguas tranquilas y lechosas, que surca las estrellas y los luceros. Y así, agarradita mi Aljuchay, he entrado y de repente he sentido la arena tibia y me he mirado y me he visto así, como ahora tú me estás mirando. Y tranquila nomás he llegado a la orilla y allí he visto que se ha abierto un punco, la puerta del Hanajpacha. Y ahí, de la orilla, he visto salir un colibrí volando, volando lejos, lejos, y del fondo he visto venir una luz blanca hacia mí, y de en medio de esa luz he visto al gran Gapa, al Guarihuiracocha, que me ha abierto sus brazos, y de en medio de su corazón ha salido corriendo mi hijo Liborio, a quien he abrazado y he besado por fin. Ay, ay. Ahora estoy por aquí, por un tiempo nada más. Estoy recorriendo las plazas, las calles, los mercados, donde se junta la gente, porque ¿sabes qué? Mi pueblo todavía está enfermo de pena y de olvido, y por eso estoy caminando y estoy danzando y estoy floreciendo para que florezca la memoria. Y por eso ahora te voy a danzar y te voy a florecer para que florezca la memoria.
serían terroristas, serían infiltrados, de repente algunas personas. Las percances, desgraciadamente, o de repente me acompaña la suerte que todavía no me han matado. ¿De qué menos he escapado? He comprado mi vida con mis excesos, con mi carro, con todas las cosas. Yuyashkani tiene sentido. Y que todo lo que hemos caminado hasta aquí ha sido porque teníamos que llegar hasta aquí y estar en ese momento de florecimiento de la memoria, ¿no? Aportando desde nuestro modesto espacio del arte y la cultura. Creo que ese espíritu de sumarnos a la importancia que tiene la verdad en estos tiempos, creo que es lo mejor que nos puede pasar humanamente. Yo de verdad me siento muy contento de sentirme un ladrillo más, un adobe, ¿no?, en la construcción de este nuevo momento que estamos viviendo, no solo como grupo, porque a Yuyashkani nos toca muy profundamente este tema de los derechos humanos. Esta experiencia acá en Huamanga, en esta ocasión, de venir a acompañar y reforzar el trabajo de las audiencias públicas, que es tan importante para la reconciliación del país y la sanación de la gente. Gracias a la Dirección de Derechos Humanos, al Instituto de Estudios Peruanos, Yuyashkani se encuentra difundiendo y fortaleciendo la difusión de las audiencias públicas. Cuando yo viví del 83 al 84 aquí, veía cómo se cometían todas las torturas, asesinatos aquí. De niño yo decía, ¿cómo pueden cometer todo esto y no se puede decir, cómo nadie puede decir nada, cómo el Estado no puede decir nada? Y en este regreso veo como una esperanza, ¿no? Como dicen que la justicia tarda, pero llega. Creo que ha tardado mucho, ¿no? Siento que lo que yo esperaba se ha desbordado. Viendo a todas estas mujeres con sus flores, con las fotos de sus hijos, caminando con sus banderas, viniendo de tan lejos, hablando su lengua, buscando justicia y verdad, siento que eso me ha dado mucho más. Porque yo he sentido la guerra en el país de otra manera y ellas la han vivido en carne propia. El teatro existe donde tú lo creas, donde tú lo pongas, donde tú lo generes. Puede ser un teatro, una sala cerrada, o puede ser también un espacio abierto, no tradicional. Y creo que en este momento en Yuyashkani estamos cada vez más convencidos de que el diálogo teatral con la gente es muy necesario. Y el público no tiene acceso a las salas, ¿no? La sala es un lenguaje, es un público determinado, es una realidad distinta a la otra propuesta que está en espacios abiertos, en los mercados, en las plazas públicas, en los patios de los colegios. Y creo que el resultado ha sido óptimo porque hemos logrado seguir despertando conciencia. Mucha gente se nos acercaba en el marco de esta coyuntura de las audiencias públicas, como si nosotros fuéramos representantes de la Comisión de la Verdad. Se nos acercaban
con mucha gratitud por lo que estábamos haciendo en la calle, y entonces nos empezaban a dar sus propios testimonios de vida, y ahí faltaba más de un ojo que registre esas experiencias y que permita establecer un puente para que esas personas puedan llegar a los espacios de la Comisión de la Verdad para poder justamente decir su verdad. Yo ya he dicho más fecha. Señor militar, aparo. Ya. Rosa Cuchillo es una mujer con un gran proyecto de amor. Cuando yo vivía, me llamaban Rosa Juan. Yo pienso que ella probablemente murió hace unos 12 años o 13 años y regresa. Y siento que cuando regresa están presentes toda la gente que ha partido en estos últimos años de guerra. Pero cuando nos miramos a los ojos y nos intercambiamos, a veces una sonrisa, a veces no, simplemente ternura, el deseo de querer decirnos algo, no ha habido esa agresión. Es otro nivel de comunicación. Y las Rosas Cuchillos están en todo el país. Es la fuerza, la valentía, el cariño de querer recuperar a sus desaparecidos y el sentimiento que todos expresan, que esto no vuelva a pasar. Entonces eso es importante, cómo cerramos este ciclo de dolor para empezar otro momento, para buscar la felicidad. Sentir que nuestro trabajo tiene objetivos y tiene razón de existir. Sí, esa cosa común de sentir mi bebé empecé a arañar la tierra porque se va tan loco. Empecé a jalar, solo salió la pierna de uno de ellos. Si hablara con el corazón en la mano tendría que decir que no me deja de conmover siempre y llenarme de pena, de lágrimas y de indignación y al mismo tiempo de coraje el momento más doloroso de los testimonios. Para mí, el crimen sigue impune. Para mí todo está muerto en el 26 de enero. Y yo solamente quiero pedir como madre que se haga justicia, que esta es la última oportunidad que tengo. Creo que esta experiencia es muy buena. Empieza a limpiar las heridas. Es cierto que la gente se siente nuevamente removida después de 15 o 20 años, nuevamente llora, ¿no? Pero es importante que lo digan, que todo el mundo lo sepa, que en Lima la gente también sepa la alevosía que hubo en ese periodo de guerra y las autoridades totalmente involucradas en eso, ¿no? Que tienen los presidentes de la Guardia Civil, sindicado por la hija del señor Gerardo Martínez, que ella debe
sabiendo que su madre cómo la ha maltratado, cómo se ha contado, todo lo que han hecho. Una cosa es que tú te enteres por las noticias y otra cosa es que frente a ti te narre la víctima de todo lo que ha sufrido él o sus familiares. Es muy... Te toca los huesos. ¿Por qué no pedimos nosotros una reparación económica? Pedimos una reparación moral, digna, para poder vivir digno. Quizá una de las enseñanzas más importantes que he tenido en estos días ha sido comprobar de verdad el sentido de que florezca la memoria, ¿no? Creo que ha sido sumarnos a una actividad, a una campaña importantísima en la que no solamente la palabra, sino los gestos, las acciones de la gente que ha estado empezando a dar sus testimonios, rompe con la desconfianza, con el miedo.